No estaba buscando nada. Eso es lo primero que necesito dejar claro, aunque aquí nadie me conoce y nadie me debe nada. El móvil estaba boca arriba sobre la mesilla, como siempre, cargando. Yo estaba medio despierta, medio pensando en la lista mental de cosas que tenía que hacer ese día. Llevar a los niños al cole, pasar por el supermercado, llamar a mi padre por el tema del negocio, poner una lavadora que llevaba 2 días esperando. La rutina de una vida que creía estable, incluso cuando era agotadora. Él estaba en la ducha. El sonido del agua cayendo era constante, monótono, casi tranquilizador. Ese sonido que durante años había significado: todo está en su sitio. Casa ocupada, familia completa, normalidad. Entonces la pantalla se iluminó. No vibró de forma escandalosa. No hubo música dramática ni presentimientos. Solo una luz blanca rompiendo la penumbra del dormitorio. Instinto puro. Miré. No por desconfianza, por costumbre, por reflejo. El mensaje estaba ahí, sin protección, sin cuidado, como si quien lo hubiera escrito nunca hubiera imaginado que yo podía leerlo. Entonces, ¿ya cogiste la maleta? Ya te estoy esperando. Mañana nos vamos de aquí para siempre. No recuerdo haber parpadeado. No recuerdo haber respirado durante unos segundos que se hicieron largos, espesos. Un nombre desconocido. Una foto de perfil que no decía nada. Una frase escrita con una familiaridad obscena, como si esa conversación llevara meses, años, construyéndose a mis espaldas. Pero no fue "mañana nos vamos" lo que me atravesó. Fue la maleta, en mi casa, en el espacio donde guardábamos los abrigos de invierno, los recuerdos de los niños, las cajas que nunca se tiran por si acaso. La leí otra vez, y otra, y una tercera, como si el significado pudiera cambiar si lo repetía suficientes veces, como si las palabras pudieran suavizarse. No se suavizaron. No sentí el drama que esperaba sentir si alguna vez pasaba algo así. No hubo lágrimas, no hubo temblores. Mi cuerpo reaccionó con una calma extraña, casi clínica. La mente, en cambio, se quedó en blanco. Un silencio interno absoluto, como después de un golpe fuerte cuando todavía no sabes dónde te duele. Pensé, de forma absurda, que debía de ser un error. Un mensaje enviado al número equivocado. Algo sacado de contexto. Siempre fui buena encontrando explicaciones para no romper nada. Siempre. El agua seguía cayendo. Él seguía ahí, tarareando algo sin importancia. El mundo no se había detenido, aunque el mío acababa de hacerlo. Apoyé el móvil de nuevo en la mesilla, exactamente en el mismo sitio. No quería que notara nada raro. No quería que ese momento se contaminara con prisas o escenas. Había algo dentro de mí, no sé si intuición o puro instinto de supervivencia, que me decía que no reaccionara todavía. Miré el techo, las mismas manchas que llevaba años prometiéndome pintar. Pensé en todas las veces que me había dicho que exageraba, que las cosas importantes no se rompen por detalles. Pensé en lo mucho que había trabajado para que esta vida funcionara, incluso cuando yo no funcionaba. Para siempre, decía el mensaje, no unos días, no un tiempo, para siempre. Y de repente entendí algo con una claridad incómoda. Ese mensaje no era una confesión, era un descuido. Y los descuidos dicen la verdad con más precisión que cualquier discusión. El agua se detuvo. Escuché el sonido de la cortina de la ducha, sus pasos descalzos acercándose por el pasillo. Yo seguía inmóvil, con la sensación de que acababa de abrir una puerta que ya no se podía cerrar. Y todavía no sabía hasta dónde llegaba todo lo que había detrás. No le dije nada cuando salió del baño, ni una mirada distinta, ni una pregunta fuera de sitio. Me limité a hacer lo que llevaba años haciendo: encajar, sonreír lo justo, continuar la escena. Él se movía por el dormitorio con la tranquilidad de quien no teme ser descubierto. Se secó el pelo sin prisa. Se puso la camisa azul que yo misma había planchado la noche anterior, esa que decía que le daba aspecto serio. Yo observaba cada gesto con una atención nueva, casi quirúrgica.
como si de repente estuviera viendo a un desconocido ocupando el cuerpo de mi marido. ¿Todo bien?, me preguntó sin mirarme, concentrado en abrocharse el reloj. Asentí. La voz no me habría salido aunque lo hubiera intentado. Fue entonces cuando lo entendí. No como una sospecha, no como una posibilidad dolorosa, sino como una certeza fría que se instala sin pedir permiso. Esto no era un desliz, no era una aventura tonta, no era una crisis de pareja de esas que se arreglan con terapia y fines de semana fuera. Esto estaba planeado. La palabra maleta volvió a mi cabeza con una nitidez cruel. No decía una mochila, no decía mis cosas, decía la maleta, algo preparado, algo pesado, algo que llevaba tiempo esperando su momento. Esposa ejemplar, eso era yo. Lo había sido durante años sin cuestionarlo. La que se levantaba antes que nadie para preparar desayunos. La que sabía los horarios del colegio, las alergias, las tallas de ropa, las reuniones importantes. La que ajustó su trabajo, sus ambiciones y su cansancio para que todo encajara. Madre presente. La que organizaba cumpleaños, revisaba mochilas, calmaba pesadillas nocturnas mientras él dormía. La que escuchaba "estoy agotado", como si no fuera algo compartido. Y aún así, en su narrativa interna, yo era prescindible. No sentí pena en ese momento. Sentí una especie de lucidez amarga, como si todas las piezas que llevaba años apartando por comodidad empezaran a alinearse solas. Recordé comentarios sueltos, frases que había dejado pasar porque no quería discutir. Últimamente estás muy apagada. Ya no eres como antes. No te tomes todo tan a pecho. Recordé las veces que llegaba tarde sin dar demasiadas explicaciones. Los fines de semana en los que estaba raro, distante, pero luego volvía a ser el de siempre, cariñoso, casi tierno. Esa falsa normalidad que te hace dudar de tus propias sospechas. El gaslighting cotidiano, suave, constante. El que no parece abuso porque viene envuelto en rutina. Mientras se ponía los zapatos, me preguntó si había visto una carpeta negra. Dijo que la necesitaba para el trabajo. La encontré en el cajón del recibidor y se la di. Me dio las gracias con un beso automático en la mejilla. Un gesto vacío que antes yo habría interpretado como cariño. En ese instante entendí otra cosa. La amante no era un impulso, era un plan. Alguien con quien había construido una narrativa paralela. Alguien a quien le prometía una vida que aún no había cerrado aquí. Alguien que esperaba una maleta como símbolo de un final limpio, sin restos, sin responsabilidades emocionales. Nos vamos de aquí para siempre. ¿De dónde era aquí para él? ¿De mí? ¿De sus hijos? ¿De la vida que decía que le pesaba pero de la que se beneficiaba cada día? Cuando salió por la puerta, con la misma prisa de siempre, sentí una calma extraña. No alivio, no rabia. Algo parecido a aceptar una verdad incómoda que ya no requiere pruebas. Me quedé sola en la casa. El silencio no era nuevo, pero esa mañana sonaba distinto, más denso, más honesto. Miré alrededor como si estuviera en casa ajena. Cada objeto parecía tener doble fondo. El sofá donde habíamos dormido abrazados, la mesa donde celebramos cumpleaños, el armario donde compartíamos espacio sin realmente compartir nada. Fue ahí, sentada en la cocina con el café enfriándose entre las manos, cuando dejé de hacerme preguntas inútiles. Ya no pensé por qué, ni desde cuándo, ni qué hice mal. Pensé algo mucho más simple y mucho más peligroso. En algún lugar de esta casa está su nueva vida. Y yo acababa de descubrir que la mía estaba a punto de cambiar, quisiera o no. No lloré, no grité, no llamé a nadie. Me limité a levantarme despacio, como quien no quiere hacer ruido para no alertar a nadie. Y empecé a mirar la casa con otros ojos, con los ojos de alguien que ya no piensa salvar nada, sino entenderlo todo. No fue inmediato. Eso también quiero dejarlo claro, porque después todo el mundo dice, yo habría salido corriendo, o yo lo habría enfrentado. Yo no. Yo me quedé quieta unos minutos, apoyada en la encimera,
mirando cómo el café se quedaba frío sin tocarlo. Necesitaba que el cuerpo alcanzara a la cabeza. Necesitaba bajar el pulso antes de mover una sola cosa. El sonido de la ducha ya no estaba. Él se había ido. La casa estaba oficialmente bajo mi control por primera vez en mucho tiempo, aunque entonces aún no lo sabía. La palabra maleta seguía rebotando dentro de mí, insistente. No como una obsesión histérica, sino como una coordenada, un punto fijo, algo que no estaba ahí por casualidad. No teníamos muchas maletas, 2 grandes, una mediana y un par de mochilas viejas. Las grandes llevaban años sin moverse, solo las sacábamos en verano, cuando íbamos todos juntos a la playa. Yo sabía exactamente dónde estaba cada una, o eso creía. Empecé por lo obvio, el armario del dormitorio. Nada. Ropa colgada con ese orden caótico que siempre terminaba arreglando yo. Camisas alineadas, jerseys doblados a medias. Demasiado normal. Fui al cuarto de los niños. Revisé debajo de las camas, sin una razón lógica. Me sentí ridícula por un segundo, pero seguí. Mochilas del colegio, juguetes olvidados, calcetines sueltos, ninguna maleta. Abrí el armario del pasillo, donde guardábamos abrigos viejos y cosas de paso. Nada. Solo el olor a naftalina y a temporadas pasadas. Me repetía a mí misma que no tenía por qué estar ahí, que quizá exageraba, que igual la maleta estaba en el coche, que igual la había llevado ya. Ese discurso interno que tantas veces me había salvado de enfrentar verdades incómodas. Pero algo no encajaba. El mensaje no sonaba a «ya la tengo en el coche». Sonaba a «¿ya la has cogido?», como si aún estuviera pendiente. Fui al trastero, ese espacio pequeño y mal iluminado, que siempre evitaba ordenar porque me daba pereza emocional. Abrí cajas sin saber muy bien qué buscaba. Documentos antiguos, adornos de Navidad, cosas del negocio de mi padre que él había prometido revisar cuando tuviera tiempo. El tiempo, siempre su excusa. Nada. Subí al altillo del garaje, con cuidado de no hacer ruido, como si alguien pudiera oírme. Me sorprendí a mí misma moviéndome despacio, casi sigilosa, como si sin darme cuenta, ya hubiera asumido que esto no era una búsqueda inocente, sino una operación. Tampoco estaba ahí. Durante unos segundos pensé que tal vez no existía, que había interpretado mal, que la maleta era metafórica. Me aferré a esa idea con una desesperación tranquila, peligrosa. Entonces volví a entrar en casa y me quedé quieta en el recibidor. Miré alrededor sin moverme. Dejé de buscar con los ojos y empecé a hacerlo con la memoria. ¿Dónde guardamos las cosas que no queremos ver? ¿Dónde escondemos lo que no usamos, pero tampoco queremos tirar? El rincón. Ese rincón incómodo detrás de los abrigos viejos, donde el espacio se estrecha y tienes que girarte de lado para meter la mano. Donde siempre decía, luego lo ordeno. Donde él guardaba cosas sin avisar. Me agaché. Aparté los abrigos uno a uno. Mis dedos tocaron tela dura. Una asa. La sentí antes de verla. La maleta. No la saqué del todo. No sé por qué. Quizá porque en ese momento entendí que sacarla significaba aceptar oficialmente que esto era real. Me limité a tirar un poco de ella hasta que pude verla completa. Negra, grande, cerrada. Sentí un golpe seco en el estómago, pero no me doblé. Me quedé ahí, en cuclillas, mirándola como si fuera un animal dormido. Pensé en cuánto tiempo llevaba ahí, en cuántas veces había pasado por delante sin verla, en cuántas decisiones se habían tomado mientras yo organizaba cenas, citas médicas y agendas ajenas. Escuché el ruido del agua de la ducha en mi cabeza, aunque ya no estaba, como un eco, como una coartada sonora que ahora entendía mejor. No la abrí. Eso también es importante. No la abrí porque en ese momento todavía no quería saberlo todo. Todavía estaba en modo supervivencia. Todavía estaba recogiendo pruebas internas, no externas. Volví a colocar los abrigos con cuidado. Dejé la maleta exactamente como estaba. Me levanté despacio, notando cómo me temblaban las piernas por primera vez desde la mañana. No lloré.
No me sentí valiente, me sentí alerta. Como cuando te das cuenta de que alguien ha estado viviendo una vida paralela dentro de tu casa, y tú acabas de encender la luz. Y supe, con una certeza que ya no se iría, que lo peor no era la traición. Lo peor era todo lo que todavía no había visto. No la abrí. Eso fue una decisión consciente, aunque en ese momento no lo racionalicé así. Me quedé sentada en el suelo, con la espalda apoyada en la pared del recibidor, las rodillas encogidas, la maleta a menos de 1 metro, como si necesitara que estuviera cerca pero sin tocarla, sin provocar nada irreversible. El silencio de la casa era distinto al de otras mañanas. No era descanso, era contención. Cada tic del reloj del salón sonaba exagerado, como si marcara algo más que el paso del tiempo, como si estuviera contando cuánto me quedaba antes de que todo cambiara. Apoyé la mano sobre la tapa de la maleta, no para abrirla, solo para sentirla. Pesaba. No era ropa doblada con prisas ni recuerdos sentimentales. Había algo compacto, serio, definitivo, algo que no se improvisa la noche antes. Pensé en todas las conversaciones que habíamos tenido sobre dinero, en las veces que me dijo que no llegábamos, que había que apretarse el cinturón, que el negocio de mi padre no estaba tan bien como parecía. Pensé en cómo yo había ajustado gastos sin protestar, en cómo había pospuesto cosas para más adelante. Todo eso se me cruzó por la cabeza sin orden, como flashes incómodos. Escuché el agua de la ducha detenerse. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Retiré la mano de la maleta como si quemara. Me levanté rápido, quizá demasiado. El corazón empezó a latirme fuerte, pero no por miedo a él, por miedo a no poder disimular. Coloqué los abrigos otra vez, uno a uno, con un cuidado casi absurdo. Alicé una manga, acomodé una percha. Me sorprendió mi propia precisión, como si dejaba todo exactamente igual, pudiera borrar lo que acababa de descubrir. Fui al baño. Me miré en el espejo. Busqué algo raro en mi cara. Ojos enrojecidos, tensión en la mandíbula, cualquier señal de que algo se había roto. No vi nada. Parecía la misma mujer de siempre. Eso me inquietó más que si hubiera estado llorando. Salí justo cuando él se estaba secando el pelo. El vapor llenaba el pasillo. Ese olor a gel que siempre había asociado con lo cotidiano, con lo seguro. Me miró de pasada, sin detenerse. ¿Todo bien?, repitió, como si fuera una frase automática. Sí, respondí. La voz me salió normal, demasiado normal. Pasó a mi lado. Sentí su presencia, el roce leve de un hombro. Pensé en lo fácil que había sido para él moverse así, tranquilo, sabiendo que yo estaba ahí, sosteniendo todo sin hacer preguntas incómodas. Pensé en lo cómodo que era su engaño gracias a mi silencio previo, a mi tendencia a no incomodar. Se vistió sin prisa, revisó el móvil, sonrió levemente al leer algo. No tuve que preguntar qué era, no quise. Me moví por la casa fingiendo rutina. Recogí una taza que no hacía falta recoger. Enderecé un cojín. El cuerpo en automático, la cabeza en otra parte. Cada gesto era una actuación mínima, pero constante. Cuando se ató los zapatos, sentí una claridad extraña. No tristeza, no rabia, algo más frío. Como si mi cerebro hubiera decidido suspender las emociones hasta nuevo aviso. Hoy llegaré tarde, dijo. Reuniones. Asentí. Cogió las llaves, se acercó. Me dio un beso en la frente. Ese gesto me atravesó de una forma distinta, no por cariño, sino por la certeza de que era un gesto vacío, casi cruel en su normalidad. Te quiero, dijo sin mirarme a los ojos. Yo también, respondí. No fue una mentira, fue una frase vieja, repetida por inercia, sin destinatario real. La puerta se cerró. Escuché el sonido de la cerradura, luego el ascensor, luego nada. Me quedé de pie en el recibidor, sola, con el eco de la mañana suspendido. Esperé unos segundos más,
como si necesitara confirmar que realmente se había ido, que no iba a volver por algo olvidado, que no iba a interrumpir lo que aún no sabía que iba a hacer. Volví al rincón. Aparté los abrigos otra vez. La maleta seguía ahí, inmóvil, silenciosa. Me senté delante de ella. No la abrí. No porque no quisiera saber, sino porque, en ese momento, entendí algo fundamental. El silencio también puede ser una forma de poder. Y yo acababa de entrar en una fase nueva, una en la que no iba a reaccionar, sino a observar. Si alguien hubiera entrado en casa esa mañana, habría pensado que todo estaba bien. Y eso es lo más perturbador de recordarlo ahora, porque el engaño no empezó conmigo fingiendo amor. Llevaba años ensayándose en pequeños gestos cotidianos. Yo solo me adapté al guión con una precisión que ni yo sabía que tenía. Preparé el desayuno como siempre, el café en su taza grande, la que decía que le despertaba mejor. Las tostadas en el punto exacto que le gustaba, ni muy hechas ni blandas. Corté fruta para los niños, aunque todavía dormían. Me movía por la cocina con una calma que no sentía, pero que sabía imitar, como si el cuerpo tuviera memoria muscular para la normalidad, incluso cuando todo se ha roto por dentro. Cuando entró, ya vestido, con el móvil en la mano y la cabeza en otro sitio, levantó la vista un segundo y sonrió. «Qué bien huele», dijo. Asentí. Le devolví la sonrisa. No exagerada, no dulce, justa. La sonrisa que no despierta sospechas. Nos sentamos a la mesa. El silencio entre nosotros no era nuevo, así que no llamó la atención. Habló de tráfico, de una reunión pesada, de un cliente complicado. Mentiras pequeñas mezcladas con verdades irrelevantes. Yo asentía. Hacía preguntas mínimas, las suficientes para que pareciera interés, no vigilancia. En un momento dado levantó la vista y me observó unos segundos más de lo habitual. «Estás muy tranquila hoy», comentó. Ahí entendí que incluso la calma podía ser sospechosa. «Estoy cansada», respondí. Nada más. No era mentira. Solo no era toda la verdad. Me levanté, rodeé la mesa y le apoyé una mano en el hombro. Un gesto íntimo, medido. Me incliné y le di un beso lento en la mejilla, cerca de la boca. Sentí cómo su cuerpo se relajaba, cómo se dejaba querer sin preguntarse por qué. «Te quiero tanto», dije en voz baja. «A veces pienso que no te lo digo lo suficiente». Lo miré a los ojos cuando lo dije, no con reproche, con afecto, con esa mezcla de admiración y dependencia que tanto le gustaba. Vi algo parecido a alivio cruzarle la cara, como si una duda invisible acabara de disiparse. «Yo también», respondió. «Ya sabes que todo lo que hago es por vosotros. Vosotros». Esa palabra usada como escudo. Terminó el café. Miró el reloj. Se levantó con prisa estudiada. Yo le acerqué la chaqueta. Le alisé el cuello. Ese gesto que había repetido cientos de veces y que ahora sentía como una coreografía ajena. «Gracias», dijo. «Esta noche cenamos juntos, ¿vale?» Asentí otra vez. No pregunté nada, no reclamé, no pedí explicaciones. Le di exactamente lo que necesitaba para irse tranquilo, la certeza de que su vida paralela no corría peligro. Antes de salir, volvió a besarme, esta vez en la frente. El beso que se da a alguien a quien se considera seguro, estable, inofensivo. «Cuídate», dijo. La puerta se cerró detrás de él. Me quedé quieta unos segundos, escuchando sus pasos alejarse, el ascensor bajar, el edificio volver a su rutina. Cuando el silencio fue definitivo, cerré la puerta con llave. No de golpe, sin dramatismo. Giré la cerradura despacio, como sellando algo. Entonces me apoyé en la puerta y dejé salir el aire que llevaba conteniendo desde que había leído el mensaje. No lloré, no me derrumbé. Sentí algo mucho más peligroso, claridad. Pensé en lo fácil que había sido, en lo natural que me había salido el papel de esposa perfecta incluso sabiendo que estaba siendo traicionada.
Pensé en cuántas veces había actuado así sin saberlo, sosteniendo la paz a costa de mí misma. El teatro no me había salvado del engaño, pero me había dado tiempo, tiempo para observar, tiempo para decidir, tiempo para no reaccionar desde el dolor. Fui al recibidor, aparté los abrigos. La maleta seguía ahí, como si nada hubiera pasado. Me agaché frente a ella. Apoyé las manos en la tapa. No tienes ni idea, murmuré, sin saber muy bien a quién se lo decía. De lo bien que has actuado, ni de lo caro que te va a salir. Me levanté, fui al salón, abrí las ventanas, dejé que entrara aire nuevo, no para limpiar el pasado, sino para despejar la cabeza. El teatro había terminado para mí. A partir de ese momento, cada gesto, cada silencio, cada palabra, iba a tener un propósito, no para recuperarlo, no para vengarme por rabia, sino para no volver a ser la mujer que sonreía mientras le vaciaban la vida a escondidas. Y eso, aunque entonces no lo sabía del todo, era el principio real de todo. Esperé unos minutos más, no porque lo necesitara, sino porque el cuerpo todavía estaba saliendo del personaje. El silencio después de la actuación siempre pesa más. Fui a la cocina, lavé su taza, la coloqué boca abajo como hacía siempre. Gestos inútiles, pero necesarios para no ir corriendo a la maleta como una loca. No quería que ese momento fuera impulsivo, quería recordarlo con nitidez. Volví al recibidor, me agaché otra vez. Esta vez no dudé. Arrastré la maleta hacia el centro del pasillo. El sonido de las ruedas sobre el suelo me resultó obscenamente fuerte, como si la casa estuviera escuchando. Me senté delante de ella, con las piernas cruzadas, y apoyé las manos en el cierre. Frío, metálico, definitivo. Respiré hondo. Cuando abrí la maleta no hubo música dramática ni revelación cinematográfica. Solo una realidad densa, pesada, que ocupaba espacio. Billetes, muchos, fajos ordenados con una pulcritud casi profesional. No sueltos, no caóticos, contados, clasificados. El olor a papel fue lo primero que me golpeó. Ese olor seco, ligeramente dulce, que no tiene nada de romántico. Pensé de forma absurda que ese olor nunca había estado en nuestra casa, y sin embargo llevaba tiempo ahí. Me quedé mirándolo todo sin tocar nada durante varios segundos. El cerebro tardó en hacer la suma, no porque no supiera contar, sino porque la cifra chocaba directamente con la narrativa que había vivido. No teníamos dinero, o eso me decía. Habíamos recortado gastos, habíamos aplazado arreglos. Yo había pedido ayuda a mi padre para el negocio familiar cuando las cosas se pusieron difíciles. Él se quejaba, se victimizaba, decía que estaba cansado de cargar con todo, y ahí estaba, otra vida, comprimida en billetes grandes. Sentí algo parecido a náuseas, pero no subió. Se quedó ahí, como una presión en el pecho. Pensé en cada conversación sobre sacrificios, en cada vez que me hizo sentir exagerada por preocuparme por el dinero, en cada ocasión en la que yo me adapté mientras él acumulaba. Metí la mano y cogí un fajo. Pesaba más de lo que esperaba, no por el papel, sino por el significado, por todo lo que implicaba. No lloré. Eso me sorprendió. Siempre había pensado que, si descubría algo así, me rompería, que habría gritos, hiperventilación, escenas. Pero no. El shock fue breve, como si una parte de mí ya supiera que la verdad no iba a ser suave. Lo que vino después no fue dolor inmediato, fue una claridad brutal. Entendí que no solo me había engañado emocionalmente, me había utilizado, mi estabilidad, mi trabajo invisible, mi familia, mi silencio. Todo había sido parte del sistema que le permitía construir esa maleta sin levantar sospechas. Yo no era solo la esposa traicionada, era la infraestructura. Cerré la maleta despacio, me apoyé contra la pared y dejé caer la cabeza hacia atrás. Miré el techo, pensé en mis hijos, en lo fácil que habría sido para él desaparecer sin mirar atrás.
en cómo yo habría tenido que recoger los restos, explicar ausencias, recomponer lo que él estaba dispuesto a abandonar. Ahí apareció algo nuevo, no rabia descontrolada, no deseo de confrontación inmediata, algo más frío, más limpio, decisión. No del tipo tengo que hacer algo ya, sino del tipo ya sé exactamente qué no voy a hacer. No iba a llamarlo, no iba a pedir explicaciones, no iba a suplicar ni a exigir una verdad que ya tenía delante. Me levanté, fui al baño, me lavé la cara, me miré otra vez al espejo. Esta vez sí vi algo distinto en mis ojos, no dureza, lucidez. Volví al recibidor, abrí la maleta de nuevo, observé el contenido con atención, como si fuera un objeto de estudio. Pensé en lo simbólica que era, en cómo él había puesto ahí todo lo que creía que lo definía: dinero, escape, control. Sonreí. No una sonrisa alegre, una sonrisa lenta, porque entendí algo esencial. Esa maleta era su plan, y ahora también era el mío. La cerré con cuidado, no para esconderla, sino para prepararla. Y en ese momento supe que ya no estaba reaccionando, estaba diseñando. La mujer que había leído un mensaje por accidente ya no existía. La que estaba de pie en el recibidor, con una maleta llena de verdad delante, acababa de recuperar algo que llevaba años perdiendo: el control. Y no pensaba devolverlo. No fue una idea brillante caída del cielo, tampoco un arrebato. Fue más bien un proceso lento, casi doméstico, como ordenar un cajón después de años evitando mirarlo. Me senté en el suelo del salón con una libreta vieja, una de esas que usaba para apuntar cosas del colegio de los niños, y empecé a pensar en términos prácticos. ¿Qué había? ¿Qué podía mover? ¿Qué no debía tocar? ¿Cómo hacer que nada pareciera fuera de lugar? La maleta seguía en el recibidor, cerrada, callada. Yo ya sabía lo que contenía, pero ahora la miraba con otros ojos, no como prueba, sino como instrumento. Pensé en él, en lo seguro que se sentía, en lo poco que me miraba últimamente, en lo convencido que estaba de que yo no era capaz de nada fuera de la rutina. Eso siempre había sido su error. Confundió mi estabilidad con pasividad, mi silencio con ingenuidad. Fui al trastero otra vez, esta vez no buscando, sino seleccionando. Cogí unos ladrillos que habían sobrado de una reforma antigua, pesados, fríos, reales. Los envolví con cuidado para que no dañaran nada. Los probé en la maleta, uno a uno, ajustando el peso. No quería que notara la diferencia. Quería que la maleta siguiera diciendo seguridad. Luego abrí la maleta y retiré una parte del dinero. No todo. No era avaricia ni piedad. Era cálculo. Dejé una capa superior intacta. Billetes visibles. La ilusión perfecta. Debajo los ladrillos. Peso auténtico. Sensación auténtica. El dinero que retiré lo guardé aparte, en una bolsa sin marcar. No pensé aún qué haría con él. No era el momento. Primero necesitaba cerrar el círculo principal. Me quedé unos segundos mirando el hueco que quedaba. Ese espacio vacío me pareció simbólico. Ahí había estado su huida limpia, su promesa de futuro sin responsabilidades. Y ahora era otra cosa. Busqué en la cocina. Abrí el armario bajo el fregadero. Saqué el bote. Dudé un segundo. No por moral, por exactitud. No quería improvisar. Lo hice con guantes, con cuidado. Algo que no se puede devolver. Algo que no se limpia del todo. Algo que huele a verdad incluso cuando intentas taparlo. No voy a entrar en detalles. No porque me avergüence, sino porque hay cosas que no necesitan ser descritas para entenderse. Solo diré esto. No era violencia. Era símbolo. Era coherencia. Cerré la maleta. La dejé exactamente en el mismo sitio, detrás de los abrigos, invisible para quien no quiere ver. Me lavé las manos durante más tiempo del necesario, no porque estuvieran sucias, sino porque necesitaba marcar el final de esa fase. Después me senté en el sofá y esperé, no con ansiedad, con una calma que no había sentido en años. Por primera vez no estaba anticipando sus necesidades, ni sus estados de ánimo,
ni sus horarios. Estaba simplemente esperando. Al día siguiente actué normal, demasiado normal. Hice la compra, fui al colegio. Hablé con otras madres de cosas irrelevantes. Me sorprendió lo fácil que era fingir cuando ya no te importa sostener la mentira. El miedo es lo que cansa. La claridad descansa. Por la tarde me dijo que tenía que salir por asuntos. Ni siquiera intentó disimular. Yo asentí sin levantar la vista del móvil. Vale, dije. Yo también tengo cosas que hacer. No preguntó qué. Nunca lo hacía cuando no le interesaba la respuesta. Cuando volví a casa, la casa estaba vacía. Demasiado vacía. Él no estaba. Los abrigos seguían colgados, pero algo faltaba. No tuve que comprobarlo para saberlo. Aún así me acerqué. La maleta no estaba. Sentí una punzada breve, no de miedo, de confirmación. Todo había ocurrido exactamente como debía. Me senté en el borde del sofá. Dejé el bolso en el suelo. Respiré. El teléfono vibró. Lo miré sin prisa. No había prisa ya. Todo lo importante estaba en marcha. Pensé en lo poco que había necesitado hacer ruido, en lo mucho que había confiado él en mi silencio, en lo convencido que estaba de que su historia tenía un final limpio. Sonreí. La sorpresa no iba a ser inmediata. No sería una explosión. Sería algo más lento, más íntimo, más justo. Y por primera vez desde que leí aquel mensaje en la mesilla, no sentí que estuviera perdiendo algo. Sentí que estaba devolviendo exactamente lo que había recibido. Nada más, nada menos. No hice nada durante un rato, y eso, para alguien como yo, fue lo más difícil. Me senté en la cocina con el abrigo todavía puesto, el bolso en el suelo, las manos quietas sobre la mesa. Miré el reloj varias veces sin saber qué esperaba exactamente. No era una cuenta atrás. Era una comprobación absurda de que el tiempo seguía avanzando incluso cuando todo lo importante ya había ocurrido. La casa estaba en silencio, pero no era el mismo silencio de otras veces. No era ausencia, era pausa, como si el espacio mismo estuviera conteniendo la respiración conmigo. Pensé en llamarlo, no para confrontar, sino para comprobar, para escuchar su voz, para confirmar que seguía siendo él, y no una versión inventada por mi cabeza. La tentación fue breve. La descarté igual de rápido. No quería interferir. No quería alterar el curso natural de lo que ya estaba en marcha. Me levanté y recorrí la casa despacio, no buscando nada, observando. El sofá con la manta doblada como siempre. La mesa del salón con una marca de rotulador que nunca conseguimos quitar. El cuarto de los niños, con sus mochilas preparadas para el día siguiente. Todo seguía en su sitio, todo menos él. Me di cuenta de algo incómodo. La casa funcionaba igual sin su presencia. Ese pensamiento no dolió, me dejó fría. Me preparé un té, no café. No necesitaba acelerar nada. Me senté junto a la ventana y vi cómo anochecía poco a poco. Luces que se encendían en otros pisos. Vidas que seguían su curso sin saber que la mía acababa de girar en silencio. Pensé en ella, en la mujer del mensaje, en cómo estaría esperando, en la emoción que debía de sentir al creer que todo había salido bien. Me pregunté si sabría algo de mí, si yo era un nombre mencionado con desprecio o una sombra conveniente. Me di cuenta de que no me importaba. No era una rival, era parte del mecanismo. El teléfono seguía quieto, demasiado quieto. Lo dejé boca arriba sobre la mesa, como él había hecho sin pensar. No lo vigilaba, lo dejaba existir. Sabía que, cuando vibrara, no sería por casualidad. Cené algo ligero sin hambre real. Me duché. Me puse el pijama. Cada gesto tenía algo ritual, como si estuviera marcando un antes y un después sin testigos. Me miré al espejo mientras me recogía el pelo, y me sorprendí de nuevo. No parecía una mujer abandonada. Parecía una mujer en pausa estratégica. Me metí en la cama. No para dormir, para esperar desde un lugar conocido. El mismo lugar donde había leído el mensaje por primera vez. Me acomodé en el mismo lado,
Dejé la luz de la mesilla apagada. Pensé en todas las veces que había esperado antes. Esperar a que volviera tarde. Esperar a que cambiara. Esperar a que las cosas mejoraran. Esa espera había sido pasiva, agotadora, humillante sin nombre. Esta era distinta. Esta espera no pedía nada. No suplicaba. No confiaba. Solo observaba. El teléfono vibró por primera vez y no lo cogí. Lo dejé vibrar hasta que se apagó la pantalla. No por crueldad, por control. Quería marcar el ritmo. Quería que entendiera, aunque fuera de forma confusa, que algo no encajaba. Volvió a vibrar. Esta vez lo cogí. Miré la pantalla. Su nombre. El mismo de siempre. El que había compartido mi vida durante años. Me sorprendió lo poco que me removió verlo. No contesté. Dejé el móvil sobre la mesilla otra vez y cerré los ojos. Respiré despacio. Sentí el peso del colchón, el sonido lejano de un coche, la casa sosteniéndome sin exigirme nada. Pensé en lo irónico que era todo, en cómo había pasado de ser la mujer que esperaba explicaciones a la mujer que hacía esperar, en cómo el poder no había llegado con un grito ni con una amenaza, sino con una retirada limpia. Cuando el móvil vibró por tercera vez, supe que algo empezaba a resquebrajarse al otro lado. No necesitaba leer los mensajes para saberlo. El silencio también comunica, y yo llevaba años siendo experta en recibirlo. Esa noche dormí poco, pero dormí mejor que muchas otras. No porque estuviera tranquila, sino porque por primera vez no estaba persiguiendo ninguna respuesta. Las respuestas venían solas. Y yo, por fin, estaba en el lugar desde el que se pueden escuchar sin romperse. Cuando por fin miré el teléfono con atención, ya no había solo llamadas perdidas. Había mensajes, muchos, demasiados para alguien que, según su propio plan, ya estaba viviendo una nueva vida. El primero era seco. ¿Dónde estás? Nada más, sin nombre, sin cariño, sin contexto. El tono de quien cree que tiene derecho a una respuesta inmediata. No contesté. El segundo llegó 10 minutos después. No empieces con juegos raros, ¿vale? Ahí apareció la irritación, no la preocupación, no el miedo. La molestia de quien siente que algo no está siguiendo el guión previsto. Me senté en la cama con la espalda apoyada en el cabecero y leí sin prisas. Me di cuenta de que llevaba años leyendo así sus estados de ánimo, por el orden, por los silencios, por lo que no decía. El tercero fue más largo, más teatral. Me he ido. No tenía sentido seguir fingiendo. Siempre tuve una amante. Ella sí me hace sentir vivo. Tú y yo ya no tenemos nada en común desde hace tiempo. No quería hacerlo así, pero tampoco iba a seguir perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo. Esa frase me atravesó con una lucidez casi cruel. Pensé en todas las horas invertidas en sostener una vida que ahora resumía como una pérdida. Pensé en cómo necesitaba humillar incluso al irse, dejar claro que él era el protagonista valiente y yo el lastre. Respiré hondo. Le respondí por primera vez. No rápido, no tarde, en el punto exacto. ¿Te fuiste con la maleta? Pasaron varios minutos, demasiados. Vi cómo aparecía él escribiendo y desaparecía, volvía, se iba. Ese titubeo digital me dijo más que cualquier confesión. Ahí ya no estaba el hombre seguro. Ahí estaba alguien recalculando. Finalmente llegó su respuesta. ¿Qué maleta? Sonreí, no por diversión, por confirmación. La negra, escribí, la que estaba detrás de los abrigos. Esta vez el silencio fue más largo, tan largo que pude imaginarlo. Abriendo, mirando, oliendo, intentando entender sin atreverse todavía a aceptar. Cuando respondió, el tono había cambiado por completo. ¿Cómo sabes eso? No, ¿qué estás diciendo? No estás loca. ¿Cómo sabes eso? Ahí se rompió algo, no en mí, en él. Porque vivo ahí, contesté. Porque llevo años viendo sin mirar. Y porque hoy sí miré. El siguiente mensaje fue un intento torpe de recuperar control. No toques mis cosas, no tienes derecho. Estás cruzando un límite.
Me reí en voz baja. Límites. Dicho por alguien que había construido una huida dentro de mi propia casa. Tranquilo, escribí. Ya no toco nada, no mentía. Lo que había hecho, ya estaba hecho. Los mensajes empezaron a llegar más rápido, confusos, contradictorios. No es lo que piensas. Podemos hablar. Esto se nos ha ido de las manos. No sabes lo que estás haciendo. Leí todo con una calma casi ajena. Me di cuenta de que estaba asistiendo a algo que nunca había visto antes. Su miedo. No a perderme, a perder el control de su narrativa. Esperé unos minutos más. Dejé que escribiera, que se desgastara, que intentara reconstruir una posición desde la que ya no hablaba nadie. Entonces escribí el último mensaje largo, no por necesidad, por cierre. No te preocupes, no voy a perseguirte, ni a rogarte, ni a explicarte nada. Solo quería confirmar una cosa, que te fuiste exactamente como viviste aquí, creyendo que nadie veía lo que hacías. Pasaron unos segundos. ¿Qué hiciste?, escribió. Miré la pantalla sin prisa. Sentí algo parecido a compasión, pero se fue rápido. No era mía esa carga. Nada que no hayas preparado tú, respondí. Solo ordené la maleta. Dejé el móvil boca abajo. No bloqueé su número. No lo eliminé. Quería que pudiera escribir si lo necesitaba. No porque yo fuera a responder, sino porque el silencio pesa más cuando sabes que al otro lado alguien lee y no contesta. Me tumbé en la cama. Cerré los ojos. Sentí una calma profunda, casi física. No euforia, no victoria. Algo más sobrio. Había pasado de ser la mujer que recibía mensajes que le rompían la vida, a la mujer que enviaba frases que desarmaban. Y entendí que, pasara lo que pasara después, ya no estaba en el lugar de la que pregunta. Estaba en el lugar de la que sabe. No respondí más durante horas. No por estrategia consciente, sino porque ya no había nada que aclarar. Había dicho lo justo, lo necesario. Todo lo demás sería ruido. El móvil vibró varias veces más. Mensajes cortos, luego audios que no escuché. Después, silencio. Ese silencio torpe que no es aceptación, sino derrota provisional. Me imaginé la escena sin esfuerzo. Él en algún lugar que todavía no era hogar, con la maleta abierta, intentando entender por qué nada encajaba como había planeado. El olor, el peso, la imposibilidad de volver atrás sin admitir algo que no estaba preparado para admitir. Decidí escribir una última vez, no para explicarme, para cerrar. Me senté en la mesa del salón. Apoyé el móvil con firmeza y tecleé despacio. No quería que sonara impulsivo. Quería que cada palabra tuviera el peso de lo definitivo. ¿De verdad no hueles nada? No te preocupes, no voy a buscarte. No voy a llamar a nadie. No voy a contar historias. Pausa. Solo quería que te llevaras exactamente lo que dejaste aquí. Le di a enviar. No esperé respuesta. No la necesitaba. Apagué el teléfono y lo dejé en el cajón del aparador, donde guardábamos cosas que ya no usábamos, pero tampoco tirábamos. Me pareció un buen sitio para eso también. La casa estaba en calma. No una calma alegre, una calma honesta. Me moví por las habitaciones apagando luces innecesarias. Cerré ventanas. Recogí un juguete del suelo. La vida seguía pidiendo gestos pequeños, y por primera vez no me molestó dárselos. Me senté en el sofá con una manta ligera sobre las piernas. Pensé en todo lo que había pasado en tan poco tiempo, en cómo una frase leída por accidente había desmontado años de normalidad fingida, en cómo el miedo había dado paso a algo más sólido, dignidad. No sentí pena por él, tampoco triunfo. Sentí alivio. El alivio de no tener que sostener más una mentira ajena. El alivio de no tener que justificar silencios que no eran míos. El alivio de haber actuado sin convertirme en alguien que no reconozco. Antes de irme a dormir, abrí el cajón una última vez. Miré el móvil apagado. Pensé en la mujer que había sido esa misma mañana. Alerta, contenida, temblando sin saberlo.
Pensé en la que era ahora. Cansada, sí, pero entera. Apagué la luz del salón. Caminé hacia el dormitorio. Me metí en la cama por el mismo lado de siempre, pero ya no era el mismo lugar. Me acomodé sin prisas. Respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí dolor. Sentí espacio. Y entendí que el final no siempre llega con gritos ni portazos. A veces llega con una frase corta, dicha en el momento exacto, y con la certeza tranquila de que no hay nada más que discutir. Dormí, no como alguien que ha perdido una vida, sino como alguien que acaba de dejar de vivir en una mentira. No hubo un después inmediato, no un gran y entonces empezó mi nueva vida, como venden los libros o las terapias express. Hubo días normales, demasiado normales, despertadores sonando, desayunos rápidos, mochilas olvidadas, conversaciones prácticas. La vida no se detuvo para celebrarme, y eso fue, curiosamente, lo más sanador. Los primeros días caminé con una especie de eco interno, como si mi cuerpo siguiera esperando una sacudida que no llegaba. Miraba el móvil por inercia, incluso sabiendo que no iba a escribir. A veces me sorprendía pensando en explicarle cosas que ya no importaban. No porque lo echara de menos, sino porque llevaba años acostumbrada a justificarme. Ahí entendí algo incómodo. La herida no era solo la traición. Era el hábito de haberme colocado siempre en segundo plano. Empecé a notar detalles que antes normalizaba. Lo cansada que estaba sin motivo aparente. Lo poco que pedía. Lo mucho que aguantaba sin nombre. Las microhumillaciones diarias que había aceptado como precio por mantener la estabilidad. No fui una ingenua. Fui una mujer entrenada para no molestar. Eso dolió más que el engaño. Hablé poco de lo ocurrido, no por vergüenza, sino por claridad. No necesitaba que nadie eligiera bando, ni que confirmaran que yo tenía razón. La verdad, cuando se acepta del todo, no pide testigos. Con el tiempo, algunas personas se cayeron solas de mi vida. Otras se acercaron con cuidado, como si no supieran en qué versión de mí encajaban. Yo misma estaba conociéndome de nuevo, no desde la rabia, sino desde algo más firme: límites. Aprendí que el silencio no siempre es sumisión, que retirarse a tiempo también es una forma de dignidad, que no todo merece una explicación larga. Y sobre todo, aprendí que el control no está en vigilar ni en anticipar traiciones, sino en saber qué hacer cuando aparecen. No me convertí en alguien dura, me convertí en alguien lúcida. Hoy, cuando miro atrás, no me reconozco como víctima, tampoco como vengadora. Me reconozco como alguien que dejó de sostener lo que la estaba rompiendo por dentro. Alguien que entendió que amar no es desaparecer y que la lealtad empieza por una misma. Si alguien lee esto buscando una moraleja clara, no la tengo. Solo una certeza tranquila, construida con tiempo y silencio. Nunca vuelvas a explicar tu dolor a quien se benefició de no escucharlo. Nunca te quedes donde tu ausencia sería más honesta que tu presencia. Y nunca subestimes el poder de ver y actuar sin ruido. Yo no gané nada espectacular. No hubo aplausos. No hubo redención pública. Pero recuperé algo que vale mucho más que cualquier maleta llena de promesas falsas: mi lugar, mi voz, y la tranquilidad de no volver a traicionarme para que otros estén cómodos. Eso, al final, fue la verdadera victoria.